Capítulo 15. «¡Qué visión más extraña!», murmuró Ryu suavemente con su voz entrecortada. La situación que tenía ante sí lo desconcertaba de verdad. Ryu había vivido durante varios siglos y había visto varias cosas extrañas que parecían ir más allá del sentido común. Sin embargo, nunca había visto a tanta gente extraña al mismo tiempo. Observó. Estos dos no tienen el aura de los vivos, sin duda están muertos, pero parecen estar completamente bien. Los dos dentro de la barrera tienen auras similares. ¿Desde cuándo los muertos pueden resucitar de esa manera? Además, ¿qué pasa con esta barrera? Parece lo suficientemente resistente como para soportar mis ataques más fuertes. Sin mencionar que los 4 que alimentan la barrera están aprovechando la energía de la naturaleza. Sin embargo, también se siente extraño. Es casi como si estuvieran usando algún medio artificial. Durante más de un siglo, los dientes de sable alados no tuvieron un invocador. Aunque a algunos de ellos les gustaba viajar, no podían aprender sobre los avances del ninjutsu. Por eso, Ryu se sorprendió bastante al ver tantas rarezas cuando finalmente lo invocaron. Por supuesto, no se le podía culpar completamente. Las técnicas prohibidas de Orochimaru habían sorprendido incluso a Hiruzen, la persona reconocida públicamente como la que tenía el mayor conocimiento de ninjutsu. Los otros Kages se habrían sorprendido aún más, ya que ni siquiera estaban al tanto de los experimentos prohibidos de Orochimaru. Entonces, era natural que Ryu se sorprendiera. Sin embargo, dado que fue lo primero que vio cuando fue invocado, no pudo evitar sentir que el mundo humano había cambiado mucho. Fujin percibió sus sentimientos, se rió entre dientes y dijo: «Lo que estás viendo es extraño para nosotros también. Te explicaré los detalles más tarde. Por ahora, tenemos que destruir la barrera, sellar a esos ninjas muertos y matar a esa serpiente». Ryu respondió: «Está bien». Para sorpresa de casi todos los ninjas, el pelaje de Ryu comenzó a moverse y 2 grandes alas aparecieron en su espalda. Con un solo aleteo, el enorme diente de sable se levantó del suelo y voló por encima de la barrera, uno de los puntos más difíciles de defender para los ninjas. Por supuesto, frente a él había 2 ninjas extremadamente fuertes. Fujin dijo: «Los ataques aéreos podrían no funcionar mucho. Ambos han dominado el Magnet Release. No se dejen envolver por el oro o el hierro, podrían envenenarlos. Además, tengan cuidado con los ataques suicidas. No pueden ser asesinados y tendré que sellarlos después de que los destruyamos». Mientras Fujin hablaba, una gran cantidad de oro y hierro flotaron hacia ellos. El polvo de oro se esparció por toda el área en lugar de apuntar directamente a Ryu. En cuanto al hierro, se transformó en varias armas afiladas, todas las cuales fueron lanzadas hacia Ryu. Ryu suspiró y respondió: «Olvidé lo complicados que eran los humanos». De repente, el chakra del viento fluyó a través de sus alas, dándoles un brillo verde. Se liberaron vientos intensos hacia abajo mientras las agitaba, que se transformaron en varios mini huracanes. Envolvieron los proyectiles de armas de hierro y el polvo dorado, deteniendo su movimiento antes de enviarlos de vuelta al enemigo. Los 2 ex Kazekage tuvieron que defenderse de sus propios ataques. Sin embargo, esa fue solo la primera parte del ataque. Notaron que los seguían vientos extremadamente fuertes. En unos momentos, controlaron una gran cantidad de oro y hierro para formar una pared protectora en el aire. Oka miró el contraataque de Ryu con una sonrisa impotente en su rostro. Pensó: «Incluso su invocación es más fuerte que yo, acaba de devolver los ataques de 2 Kazekages como si nada». Sin mencionar que esos vientos podrían aniquilar a los ninjas comunes. ¿Cuántas cartas más tiene escondidas Fujin? Dentro de la barrera, Orochimaru frunció el ceño mientras analizaba. Problemático. Sabía que tenía una invocación, pero no sabía que sería tan fuerte. Esta podría ser capaz de enfrentarse a Amanda. Interesante, me pregunto cuántas sorpresas más me darás, Suzuki Fujin. Los ninjas de Konoha también quedaron impresionados. Sin embargo, dejaron de mirar y se unieron contra los pocos ninjas de Oto que quedaban en el estadio. Sin los ninjas de Suna, los ninjas de Oto estaban en clara desventaja numérica. Bajo el despiadado asalto de los ninjas de Konoha, comenzaron a caer como moscas. La muralla de hierro y oro de los Kazekages detuvo sus propios ataques antes de resistir los fuertes vientos. Aunque aparecieron varias cicatrices en la muralla y se rompió en varios puntos, ninguno de los ataques alcanzó la barrera. Sin embargo, Ryu lo había esperado. De hecho, incluso si no hubieran bloqueado el ataque, no habría hecho mucho daño a la barrera. Fue simplemente una distracción para que su verdadero ataque golpeara la barrera. Ryu abrió mucho la boca mientras concentraba chakra en su garganta. Aliento de viento. Ryu disparó un rayo enorme, hecho puramente de viento, hacia la pared de hierro y oro. Los ninjas que observaban desde lejos pensaron que se trataba de un jutsu de viento normal.
Sin embargo, los que podían prestar más atención, como Oka, notaron que estaba compuesto enteramente de hojas de viento extremadamente pequeñas pero afiladas. Eran tan densas que no pudieron evitar temblar ante la idea de que ese rayo pasara rozándolos. El aliento de viento golpeó exactamente el punto en la pared de hierro y oro que había sido severamente debilitada por el ataque anterior de Ryu. Como resultado, la atravesó como si ni siquiera existiera. Debido a la rapidez del ataque posterior, ninguno de los Kazekages pudo contraatacar a tiempo. Enviaron hierro y polvo de oro para detener el rayo, pero ya había golpeado la barrera. Los 4 del sonido inmediatamente tosieron sangre cuando la barrera se sacudió debido al intenso ataque y al impacto masivo. Afortunadamente para ellos, la barrera era lo suficientemente fuerte como para soportar tal ataque. Rápidamente inyectaron más chakra en la barrera, asegurándose de que se mantuviera en pie. Sin embargo, sus ojos se abrieron de repente cuando se dieron cuenta de algo extremadamente extraño. Si un jutsu normal golpeara la barrera, la dañaría en un instante antes de que su efecto terminara. Sin embargo, el ataque de Ryu era un rayo continuo. La barrera fue bombardeada por innumerables cuchillas pequeñas sin un momento de descanso. Orochimaru también lo notó y analizó. Estaba equivocado. Aunque a primera vista parecía un poco más débil que Manda, su senjutsu debe ser de un nivel superior al de Manda. En la cueva Ryuchi, solo el sabio serpiente blanca es mejor en senjutsu que él. Al darse cuenta del peligro, los 4 del sonido siguieron inyectando más chakra en la barrera. Todos tenían una expresión sombría al comprender. Mierda. No podemos mantener la barrera si esto continúa. Afortunadamente para ellos, los 2 ex Kazekage habían tomado acción de inmediato. En solo un par de segundos, inundaron una enorme cantidad de hierro y oro en el aliento de viento, neutralizando algunas cuchillas de viento. En unos pocos segundos más, lograron crear una gruesa capa de hierro y oro que bloqueó todo el rayo. Ryu finalmente detuvo su ataque ya que no pudo atravesar la densa capa de oro y hierro. Los 4 del sonido suspiraron aliviados y pensaron, afortunadamente, estos 2 están aquí. Aún así, no podemos soportar más de estos ataques. Podemos detener otro, pero si hay un tercero, la barrera caerá. Apúrate, Orochimaru-sama. En el cielo, Ryu observó. Como era de esperar, la forma en que utilizan el chakra de la naturaleza es defectuosa. Perdieron casi la mitad de su chakra. Aún así, dijo, Fujin, mis ataques no pueden atravesar esa gruesa capa de metal. Normalmente, simplemente habría entrado en combate físico, pero no parece una buena opción. Fujin respondió, sí, tenemos que mantener nuestra distancia. De todos modos, está bien. No somos nosotros los que tenemos un límite de tiempo. Dime, ¿puedes fusionar el chakra Yam con el chakra del viento? Ryu respondió, sí. ¿Tienes un plan? Fujin sonrió, sí, vamos a darles uno grande. Como dijo Fujin, el que estaba bajo presión del tiempo era Orochimaru y no Fujin. Cuando Renjiro le pidió a Fujin que ayudara a Hiruzen, fue todo lo contrario. Sin embargo, la situación había cambiado por completo una vez que los ninjas de Suna se retiraron. En tan solo un minuto, todos los ninjas de Oto en la arena, excepto Orochimaru y los 4 del sonido, fueron asesinados. Cientos de ninjas de Konoha dirigieron su mirada hacia la barrera y comenzaron a moverse hacia ella. Los ojos de los ninjas de los 4 del sonido se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Los 2 Kazekage también desviaron su atención de Fujin hacia los otros ninjas de Konoha. Sin embargo, se vieron obligados a levantar la cabeza de inmediato. No eran los únicos. Todos los ninjas en la arena, incluidos Hiruzen y Orochimaru, dirigieron su mirada al cielo. Siguiendo la sugerencia de Fujin, Ryu había desatado un enorme jutsu de viento. Su escala excedía por mucho el jutsu supercargado de avance infinito de Fujin. No solo tenía más chakra, sino que también tenía un equilibrio perfecto de chakra de viento, chakra de Yam y chakra de la naturaleza. Ese ataque, por sí solo, habría sido extremadamente fuerte. Sin embargo, Fujin disparó el jutsu llama destructora majestuosa directamente hacia esos intensos vientos. Los 2 jutsus se fusionaron perfectamente, lo que resultó en un jutsu combinado aún más devastador que el que Fujin creó con la ayuda de las llamas de Orochimaru. Todos se quedaron atónitos cuando el cielo sobre la arena se incendió. Parecía como si el mismísimo sol hubiera descendido sobre el planeta. ¿Qué diablos es eso? ¿Así es como se ve esto? Ese fuego está muy lejos de nosotros y, sin embargo, se siente tan caliente. Es casi como si mi piel estuviera ardiendo. ¿Fuego? Eso no es fuego. Es liberación quemadura. Sin duda. Los rumores eran ciertos. Fujin derrotó a Orochimaru con elemento quemazón en el bosque de la muerte. Los ninjas de Konoha discutieron entre ellos.
Fujin había fusionado sus llamas a la perfección con los vientos de Ryu y había creado el jutsu de quemaduras una vez más. Debido a la escala del jutsu de Ryu, el ataque cubrió todo el cielo, haciendo que pareciera que llovía fuego. Incluso para los ninjas experimentados, era una visión infernal. Orochimaru y Hiruzen también lo miraron sorprendidos. Orochimaru pensó, esto es incluso más fuerte que lo que hizo antes. La adición del chakra de la naturaleza lo lleva a un nivel completamente nuevo. Al mismo tiempo, Hiruzen se preguntó, ¿realmente aún no domina el elemento quemazón? Enma dijo, entonces, ¿este es el chico del que me hablaste? Su invocación es fuerte. Ese diente de sable alado tiene un muy buen control sobre el chakra de la naturaleza. El ataque de Fujin obligó a los ninjas de Konoha a detenerse. No querían quedar atrapados en su rango. Algunos Jounins veteranos gritaron, retírense. Tomen la cueva, ¿eh? En lugar de seguir extendiéndose, el ataque de repente convergió hacia la barrera. Una vez más, los ninjas de Konoha se maravillaron del control de Fujin sobre los vientos. Rasa y el tercer Kazekage desataron de inmediato todo el oro y el hierro que Orochimaru había dispuesto para ellos. Comenzó a flotar sobre la barrera, formando una cúpula a su alrededor para protegerla del ataque. Sin embargo, varios ninjas de Konoha notaron algo de inmediato. Observaron, el ataque de Fujin solo se concentra en la parte superior. Aunque es extremadamente fuerte, derrotar a los dos Kazekage será difícil. Por eso inmediatamente, varios ninjas de Konoha gritaron en voz alta, ataquen la barrera desde los lados. La cúpula de hierro y oro es muy débil en esa dirección. Destruyan la barrera. Pero tengan cuidado con sus jutsus. No destruyan el estadio. Inmediatamente, unas cuantas docenas de ninjas de Konoha avanzaron mientras tejían sellos manuales. Mientras Fujin atacaba desde arriba, ellos atacaron con jutsus de fuego apoyados por algunos jutsus de viento desde todos los lados de la barrera. Los dos Kazekage lo notaron y rápidamente reforzaron los costados también, debilitando un poco la parte superior. Al mismo tiempo, los cuatro del sonido se prepararon para poner todo su chakra en la barrera. No estaban seguros de cuánto tiempo podrían durar bajo tal ataque, pero decidieron comprar cada segundo que pudieran para Orochimaru. Una explosión masiva se produjo cuando el ataque combinado de Fujin y Ryu aterrizó en el hierro y el oro. Fue tan intensa que toda la cúpula se sacudió y su capa superior comenzó a derretirse. La explosión también envió algunas ondas de choque a Ryu y Fujin, pero estaban a una distancia suficiente como para sentirse amenazados por ella. Momentos después de que su ataque aterrizara, el ataque combinado de los ninjas de Konoha aterrizó en la cúpula. Una serie de explosiones ocurrió nuevamente en la cúpula. Los ninjas de Konoha se quedaron atrás para ver el efecto de su ataque. Tenían la moral muy alta y tenían esperanza en sus ojos. Querían ver la barrera destruida para poder reforzar a sus Kage. Cuando el humo y el polvo se disiparon, una expresión de incredulidad apareció en sus rostros. Murmuraron, imposible. ¿Cómo es que sigue en pie? Para sorpresa de los ninjas de Konoha, la cúpula seguía en pie. Por supuesto, estaba en pésimas condiciones. Faltaba una buena parte de la parte superior. Se podían ver signos de que los metales se estaban derritiendo y solidificando nuevamente por toda la cúpula. Se veían varias grietas grandes y algunos agujeros. Sin embargo, la cúpula había resistido los ataques mortales. La barrera detrás de ella todavía estaba intacta. Los cuatro del sonido suspiraron aliviados, como se esperaba de los Kazekages. Incluso bajo un ataque tan intenso, aún pueden detenerlo. En el cielo, Fujin miró la cúpula mientras pensaba, como se esperaba de los Kazekages. Incluso bajo un ataque tan intenso, aún pueden proteger la barrera. Bueno, me pregunto cuántas rondas pueden durar. A diferencia de los ninjas restantes de Konoha, Fujin sabía que los dos Kazekage no caerían tan fácilmente. Al fin y al cabo, seguían siendo ninjas de rango S. Además, sus habilidades eran muy buenas para defenderse y detener el ataque. Por supuesto, considerando lo superados en número que estaban, era solo cuestión de tiempo antes de que cayeran. Dado que Hiruzen se mantenía firme, los ninjas de Konoha no tenían motivos para entrar en pánico. Fujin miró dentro de la barrera y pensó, esta guerra debería haber terminado. Alguien como Orochimaru debería entender esto fácilmente y debería haberse retirado ya. Sin embargo, ¿por qué sigue luchando contra Hiruzen? Aunque estaba seguro de derrotar a los dos Kazekage, las acciones ilógicas de Orochimaru confundieron a Fujin y lo hicieron levantar un poco la guardia. Miró hacia un lugar en el estadio. El clon de Fujin, que había estado vigilando la batalla de Hiruzen y Orochimaru, notó su mirada y lo miró. El clon comprendió las intenciones de Fujin en un instante.
creó otro clon de sombra que tenía una cantidad minúscula de chakra para seguir vigilando a Hiruzen y se disipó, devolviendo la mayor parte del chakra a Fujin. En un instante, las reservas de chakra de Fujin estuvieron casi completamente llenas. El chakra del clon reponía el chakra que le faltaba, así como el chakra que consumió al invocar a Ryu y usar el jutsu combinado. Sin embargo, esta también fue la última vez que Fujin pudo usar este truco. Aún tenía 3 clones de sombra, pero los que observaban las batallas de Hiruzen y Sakumo apenas tenían chakra. El clon de sombra que seguía al grupo de Naruto tenía mucho chakra, pero Fujin no quería disiparlo. Ese clon tenía una misión importante y también era responsable de asegurar que el grupo de Naruto viviera. Ryu y Fujin acumularon su chakra una vez más mientras Fujin pensaba, muy bien, déjame ver cuál es tu plan, Orochimaru. Los ninjas de Konoha en el suelo sintieron que su chakra se acumulaba y de inmediato se prepararon para la segunda ronda de ataque. Dentro de la barrera, Hiruzen tenía los mismos pensamientos que Fujin. Decidió investigar y dijo, esta batalla ha terminado, Orochimaru. Has perdido. Tus fuerzas han sido aniquiladas. Y muy pronto, tú también lo serás. Hiruzen fue interrumpido por Orochimaru, que se echó a reír. Para su sorpresa, Orochimaru respondió, lo admito, subestimé mucho a Konoha. No esperaba que contraatacarás con tanta fiereza. Me equivoqué al decir que te habías vuelto completamente blando y senil. Hiruzen inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Pensó, esto es extraño. ¿Desde cuándo empezó a aceptar una derrota con gracia? No, definitivamente está planeando algo. Mientras Hiruzen calculaba, Orochimaru comenzó a tejer sellos manuales mientras decía, quería darte un final poético. Morir a manos de tus predecesores, qué irónico hubiera sido eso, lamentablemente, no lo he logrado en absoluto, pero no importa. El resultado final será el mismo. A cierta distancia de Konoha, los genin se encontraban en medio de una feroz batalla. El clon de Fujin no interfirió, pero en su rostro se podía ver una expresión peculiar. Por supuesto, nadie la vio. La razón de tener esa expresión se debía a cómo se había desarrollado la batalla hasta el momento. Debido a la presencia de Shikamaru y Lee, el clon de Fujin esperaba muchos cambios. Si bien al principio parecía así, la situación se volvió extremadamente familiar una vez más. Shikamaru intentó usar su posesión de las sombras en Gaara, pero fue bastante inútil contra un Gaara parcialmente transformado, que no solo tenía una tremenda cantidad de chakra, sino que también se movía bastante rápido. Incluso el cerebro de Shikamaru no fue un factor importante debido a lo absurdo que era su oponente y lo limitado que era su información y conocimiento sobre los Jinchurikis. Sasuke estaba caído debido a la maldición y apenas podía moverse mientras que Naruto tampoco estaba dando todo de sí mientras se preguntaba si podría lidiar con Gaara, alguien que había encontrado una respuesta diferente para lidiar con la soledad y parecía haberla superado con su propia fuerza. Como resultado, el único que podía luchar era Lee. Desafortunadamente, no se había recuperado por completo. Incluso si lo hubiera hecho, no había mucho que pudiera hacer contra un Gaara normal, y mucho menos contra uno parcialmente transformado. Él también recibió algunos golpes antes de que Gaara atrapara a Sakura, tal como en la historia original. Queriendo salvar a Sakura, Lee decidió abrir sus puertas internas. Desafortunadamente para el niño, esto inmediatamente abrió sus heridas internas anteriores y el niño colapsó en el lugar. Su condición empeoró más que la de Sasuke. Al final, todo se redujo a Naruto, aunque contaba con el apoyo de Shikamaru. El clon de Fujin no pudo evitar pensar con una expresión seria. Esto es extraño, a pesar de que mi interferencia creó tantos cambios, ¿cómo puede esta batalla desarrollarse exactamente como lo hizo en la historia original? A pesar de que mi intervención ha creado tantos cambios, ¿cómo puede esta batalla desarrollarse exactamente como en la historia original? Una profunda mueca apareció en el rostro del clon de Fujin. Desde que llegó a este mundo, Fujin había tenido cuidado de no alterar demasiado la historia. Desafortunadamente, las cosas no habían sido como él deseaba y su presencia inevitablemente provocó varios cambios. Las cosas se habían salido tanto de control que Fujin se había preparado mentalmente para descartar la mayor parte de su conocimiento futuro. Por lo tanto, ver que sucediera algo similar a la historia original debería haber sido una buena noticia para Fujin. Sin embargo, su clon no estaba feliz. Por el contrario, su estado de ánimo era grave. Analizó. Las circunstancias aquí y en la historia original eran completamente diferentes. En la historia original, se demostró que Konoha ignoraba el hecho de que Gaara era un Jinchuriki. Incluso si asumo que Hiruzen lo sabía, no había hecho ningún arreglo para cuidarlo. La traición de Suna había sido un shock para Konoha. Sin embargo, debido a mi interferencia, Konoha estaba muy consciente de la traición de Suna y se preparó para la guerra.
Los superiores saben desde hace mucho que Gaara es un Jinchuriki. Hiruzen y Shikaku incluso asignaron a Kakashi para que lo cuidara. Sin embargo, a pesar de todos los preparativos y arreglos, a pesar de los cambios causados por mis acciones, ¿por qué las cosas han llegado exactamente a esta etapa? El clon de Fujin vio a Naruto crear una docena de clones de sombra y usarlos de manera muy creativa para maniobrar alrededor de Gaara. Utilizó el jutsu de los 1000 años de muerte, con un pequeño cambio. En lugar de pegar una etiqueta explosiva a su kunai, Naruto utilizó el kunai que le había dado Fujin cuando dejó su entrenamiento a Jiraiya. Como resultado, la explosión fue mucho más fuerte. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, el clon de Fujin se habría divertido. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar. Hace apenas un mes, Fujin había descartado los pensamientos de Neji sobre el destino y había puesto su propia perspectiva. Sin embargo, había una diferencia importante entre Neji y Fujin. La perspectiva de Neji era el resultado de su infancia traumática y de la arrogancia de un genio. Fujin, por otro lado, sabía lo que le deparaba el futuro. Sabía que el destino jugaba un papel importante en este mundo, especialmente con los eventos que involucraban a Naruto y Sasuke. Aún así, no le había dado mucha importancia. Fujin creía que una vez que obtuviera la fuerza suficiente, podría cambiar el futuro para que fuera extremadamente ventajoso para él. Sin embargo, lo que estaba presenciando sacudió su confianza. Por primera vez, desde que llegó a este mundo, Fujin se vio obligado a tomar en serio el destino. El clon de Fujin no pudo evitar preguntarse, si el destino realmente existe y si las cosas eventualmente sucederán como sucedieron en la historia original, entonces ¿cuál es el significado de mi existencia? Una vez que haga esos movimientos, debería cambiar el futuro por completo, tal como cuando maté a Kabuto. Incluso la cuarta gran guerra ninja será completamente diferente si es que sucede. Sin embargo, si el destino existe, ¿significa que no podría hacer eso? ¿O podría ser que todas mis acciones resulten inútiles y el resultado final sea similar a esta vez? No hace falta decir que el clon de Fujin no quería creerlo. Podía ganar fuerza y luchar contra enemigos más fuertes. Con el jutsu del dios del trueno volador, no tenía miedo ni siquiera de seres como Madara, ya que siempre podía huir. Sin embargo, ¿qué podía hacer contra algo tan intangible como el destino? Si no conociera el futuro, no le habría importado, ya que habría sido inútil. Pero ese no era el caso. El clon de Fujin concluyó rápidamente. Supongo que todavía puedo atribuirlo a una extraña cadena de coincidencias. Culpar directamente al destino no me serviría de nada. Necesito más información. Aparte de que Naruto cambie a Gaara, hay otro evento crítico que se supone que sucederá. Se supone que Hiruzen morirá en esta guerra. Si no lo hace, entonces los cambios serán demasiado grandes. Sin embargo, según los recuerdos que acabo de recibir, la batalla casi ha terminado. Hiruzen debería terminar con vida. Si el destino realmente existe, entonces significa que algo extraño sucederá y él morirá. Si eso realmente sucede, entonces tendré que reevaluar mi situación por completo. Jutsu de clones de sombras múltiples. Jutsu de avance infinito. Después de que Sasuke suavizara la caída de Naruto y mostrara su determinación de morir mientras Naruto y Shikamaru rescataban a Sakura y se iban, Naruto recuperó su confianza. Inmediatamente creó cientos de clones de sombra, que rodearon por completo a Gaara, quien aún se encontraba en mal estado debido a la explosión. En un abrir y cerrar de ojos, Gaara fue bombardeado por vientos intensos desde todas las direcciones. Orochimaru golpeó con sus manos la rama en la que se encontraba parado y dijo, no quería que terminara de esta manera, pero este es el final. Morirás aquí, Sensei. Y Fujin, Jiraiya y todos los ninjas de Konoha aquí te seguirán al más allá. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par por la sorpresa cuando aparecieron 10 cajas de la rama. Cada una de ellas se abrió y los rostros de los ninjas que estaban dentro se hicieron visibles. Hiruzen murmuró, imposible. En el cielo, Fujin los vio a través de los agujeros de la cúpula de hierro lloro. Sus pupilas se dilataron y sus ojos se abrieron de par en par mientras murmuraba con incredulidad. ¿Esto, todavía le quedaba una carta así? Aunque la cúpula bloqueaba la vista de la mayoría de los ninjas de Konoha, los ninjas Hyuga podían ver claramente lo que estaba sucediendo dentro de la barrera. Sin excepción, la sorpresa apareció en el rostro de todos. Los 10 ninjas reanimados salieron de las cajas. Algunos de ellos murmuraron, esto es extraño. ¿Cómo estoy vivo de nuevo, el primer Hokage? Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Hashirama y Tobirama atacando a Hiruzen. Al ver a Hashirama, todos entraron en pánico sin excepción. Sin embargo, en menos de un segundo, recordaron que ya estaban muertos y Hashirama también. Uno de ellos dijo, entonces, este es el Edo Tensei del segundo Hokage.
Jajaja, parece que alguien lo usó para atacar Konoha. Eso es muy gracioso. Otro respondió, seguro que estás tranquilo para alguien que está siendo controlado. Parece que este joven es el que usa este jutsu. La mayoría de ellos no reconocieron a Orochimaru, pero algunos sí y se sorprendieron. Uno de ellos se rió entre dientes y dijo, entonces, al final la serpiente se volvió contra su aldea. En la arena, algunos ninjas preguntaron, Yashi-sama, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando dentro de la barrera? ¿Está a salvo Okage-sama? A pesar de su vasta experiencia, Yashi estaba demasiado aturdido para hablar. Varios otros hicieron preguntas similares a otros ninjas y Hyuga, pero ninguno respondió. En los cielos, Ryu murmuró, han aparecido 10 nuevos chakras, similares a esos 4 muertos. Fujin, ¿los reconoces? Fujin respondió, sí, cada uno de ellos es aterrador. No seremos rivales para ellos. Cada uno de ellos dirigió una de las principales aldeas ocultas en su mejor momento. Hiruzen murmuró, primer Raikage, segundo Raikage, tercer Raikage, primer Tsuchikage, segundo Tsuchikage, primer Kazekage, segundo Kazekage, primer Mizukage, segundo Mizukage y tercer Mizukage, ¿los reanimaste a todos? La incredulidad se podía escuchar en la voz de Hiruzen. Nunca esperó ver algo así en su vejez. Fujin pensó, excepto Minato, todos los Kage muertos están aquí. Este loco bastardo recolectó el alma de todos en el descanso de un mes. Por eso estaba tan confiado. Sin embargo, ¿podrá controlarlos a todos? La mente de Fujin se puso a trabajar de inmediato y analizó toda la información que tenía hasta el momento. Inmediatamente concluyó, no, definitivamente debe tener algunos límites. De lo contrario, habría revivido a muchos más ninjas y los habría enviado a buscarme. Dicho esto, debe tener algún medio para mantener cierto grado de control. De todos modos, ¿cómo abordo esto? Incluso Fujin se sintió un poco abrumado e impotente. Si hubieran sido unos pocos, podría haberlos derrotado. Sin embargo, había 14 Kage reanimados dentro y alrededor de la barrera. Sin mencionar que Sakumo mantenía a Gui, Kakashi y Renjiro ocupados en la arena, Fujin se dio cuenta. Esto es imposible de manejar. Si rompemos la barrera ahora e intentamos usar nuestra ventaja numérica, cientos de ninjas de élite serán masacrados. Hay una buena posibilidad de que todo el ejército sea aniquilado. Incluso cuando Jiraiya llegue aquí, no tendremos las fuerzas para eliminarlos. Incluso si hago todo lo posible y uso mi jutsu dios del trueno volador y todas mis otras cartas ocultas, no puedo cambiar mucho la batalla. Todos ellos son fuertes incluso entre los de rango S. Algunos de ellos estaban en la cima del rango S cuando estaban vivos. No los tomarán desprevenidos tan fácilmente. Lo mejor que puedo hacer es tocarlos y teletransportarlos a cientos de kilómetros de aquí. Sin embargo, Tobirama puede contrarrestar fácilmente esta táctica. Incluso si asumo que aún no están marcados y envío a 3 antes de que Tobirama reaccione y marque a todos, eso sigue siendo demasiado. Fujin miró a Hiruzen y pensó, la única forma es el sello de la muerte. Sin embargo, al igual que su clon, Fujin también se sintió extremadamente incómodo por la forma en que los acontecimientos cambiaron repentinamente. No pudo evitar pensar también en el destino y tener los mismos pensamientos que su clon. De todos modos, eso está fuera de mi control. Supongo que necesito aclarar algunas cosas en función de los comentarios que hice en el capítulo anterior. 1. Los límites que mencioné antes sobre cuántos ninjas reanimados puede controlar Orochimaru se basaban en el alcance. Lejos de sí mismo, está limitado a 2 de rango S, 3 Jounins de élite y algunos Jounins. En cuanto a cuando están más cerca de él, su control es mucho mejor. Si puede controlar a 15 ninjas de nivel Kage al mismo tiempo, lo veremos pronto. 2. La fuerza de los Kages reanimados no está al mismo nivel que cuando estaban vivos. Apenas están en el nivel S, esto incluye a Hashirama, Sakumo y Tobirama, de lo contrario Hiruzen ya estaría muerto hace mucho tiempo y Fujin estaría atado por Sakumo. Supongo que debería escribir algo sobre por qué aumenté la cantidad de personas que Orochimaru podía controlar, pero estoy bastante seguro de que habrá otra nota de autor que aborde eso una vez que termine esta batalla. Eso debería aclarar las cosas. Dicho y hecho, disfrútenlo. No estoy seguro de si este capítulo será más controvertido o menos. Pensar que la poderosa Konoha algún día tendría que ver un día como ese, se burló Ozuki Genjutsu, el segundo Mizukage, Hiruzen. La situación le pareció bastante divertida, no era el único. El resto de los Kages reanimados también estaban bastante sorprendidos. Independientemente de quién fuera, todos habían intentado destruir Konoha y habían fracasado miserablemente. No importaba cuántas aldeas atacaran Konoha, seguía siendo un behemoth que no podía ser destruido.
Aunque no estaban contentos de que alguien los estuviera controlando, ver la destrucción de Konoha fue una sorpresa bastante agradable para ellos. Hiruzen resopló y respondió. Me pregunto si se divertirán así cuando los reanime a todos para atacar sus aldeas a continuación. Si Konoha cae, ¿creen que sus aldeas podrían detenerlo cuando vuelva la mirada hacia ellos? Inmediatamente, los rostros de todos los Kages se oscurecieron. No hace falta decir que ese fue su primer pensamiento. Aunque ninguno de ellos estaba en plena forma, su poder era más que suficiente para destruir cualquier gran aldea. Como Hashirama y Tobirama habían detenido sus ataques momentáneamente, Hiruzen decidió inmediatamente atacar con sus palabras. El tercer Mizukage pensó, Hiruzen tiene razón. A menos que la fuerza de nuestras aldeas haya aumentado enormemente de alguna manera, no podrán detenernos. La mejor esperanza para su supervivencia es que Hiruzen nos detenga. Por supuesto, eso es a menos que podamos recuperar el control de nuestros cuerpos. Si lo hacemos, podemos matar a Orochimaru primero y luego matar a Hiruzen y destruir Konoha. Sus ojos recorrieron rápidamente la situación fuera de la barrera mientras analizaba. Solo hay ninjas de Konoha. Debe haber habido una guerra y Konoha ganó abrumadoramente, lo que obligó a Orochimaru a convocarnos. En este caso, podríamos tener la oportunidad de liberarnos de su control. La mente intrigante del tercer Mizukage calculó de inmediato todos los escenarios. Los otros Kages tenían pensamientos similares. El primer Kazekage de repente se rió entre dientes y dijo, como se esperaba del estudiante intrigante. Incluso sin mover un dedo, nos estás haciendo querer eliminar a tu enemigo primero. Jaja, Tobirama seleccionó a un buen sucesor. Sin perder el ritmo, Hiruzen preguntó, ¿ves al cuarto Kazekage fuera de la barrera? Fue asesinado no hace mucho por la misma persona que te invocó. En este momento, tu aldea no tiene un solo ninja de rango S. Los ojos del primer y segundo Kazekage se abrieron de par en par por la sorpresa. Instintivamente, ambos intentaron liberarse del control de Orochimaru, haciendo que su trabajo fuera mucho más difícil. Orochimaru maldijo, mierda. Si le permito seguir hablando, sin mostrar sus verdaderas emociones, Orochimaru se rió entre dientes y dijo, parece que la edad no logró atenuar su naturaleza intrigante, sensei. Se alió con Suna y mató al Kazekage con el pretexto de una reunión, lo que obligó a Tsunagakure a atacar Konoha imprudentemente y caer en su trampa. Los cuerpos de los ninjas de Suna todavía están esparcidos por la arena. Sin perder tiempo, Orochimaru intentó confundir a los dos Kazekages. No hace falta decir que no creyeron en sus palabras. Sin embargo, sabían que tampoco podían confiar en Hiruzen. Orochimaru continuó, pueden dejar de intentar romper mi control. Lo único que se romperá será la aldea que tanto aprecian. Jajaja. Hiruzen interrumpió su risa y afirmó, puedes dejar de actuar con rudeza, Orochimaru. Ya estabas teniendo dificultades para controlar al señor primero y al señor segundo junto con Sakumo y los dos Kazekages. Tienes mucho coraje para seguir reanimando a más ninjas incluso en esa condición. Dime, ¿cuánta de tu fuerza puedes ejercer? En un instante, Orochimaru cayó bajo mucha presión. Las voluntades de 10 ninjas de rango S intentaron liberarse de su control. Además, sus 5 invocaciones anteriores también se resistían pasivamente a él. Incluso para alguien tan fuerte como Orochimaru, era extremadamente difícil mantener el control. Aunque Orochimaru había mejorado considerablemente el Edo Tensei de Tobirama, todavía estaba muy lejos del nivel al que Kabuto lo habría mejorado en el futuro. Todavía podía luchar cuando no había invocado a 10 Kages más. Sin embargo, después de invocarlos, se vio obligado a concentrarse por completo en mantener el control. En cierto modo, su situación era similar a la de un titiritero. Aún así, se rió y dijo, jeje, como se esperaba de ti, sensei. Tienes razón, no podré pelear mucho contigo. Sin embargo, ¿realmente lo necesito? ¿Puedes atravesar a todos los antiguos Kage y atacarme? Será un espectáculo divertido. Inmediatamente, los Kage reanimados comenzaron a moverse contra su voluntad. Hiruzen estaba a punto de enfrentarse a 12 ex Kage él solo. En el cielo, Fujin calculó continuamente varias posibilidades. Rápidamente eliminó la mayoría de ellas, pero una permaneció en su mente. Pensó, ya que teletransportar a los Kages no ayudará mucho, ¿qué pasa si elimino directamente a Orochimaru? Puedo simplemente preparar el Rasen Shuriken y golpearlo teletransportándome cerca de él. Una vez que lo eliminen, Sakumo, Hashirama y Tobirama no estarán bajo su control. Aunque ninguno de ellos está en su mejor momento, su fuerza es equivalente a la de los demás. Junto a mí, Jiraiya y Hiruzen, podríamos luchar con ellos a pesar de tener solo la mitad de los números, sin mencionar que Gu y Kakashi también quedarían libres. Sin embargo, Fujin dudó. Había varios fallos en su estrategia.
El primer fallo era que no estaba seguro de si el Rasen Shuriken mataría a Orochimaru. Si Orochimaru sobrevivía y se curaba con su técnica de muda de piel, Fujin habría expuesto su jutsu del dios del trueno volador sin ganar nada. El segundo defecto era que, incluso si mataba a Orochimaru, las probabilidades estaban en contra de Konoha. Hashirama, Tobirama y Sakumo podían enfrentarse a un oponente cada uno. Eso dejaría a Fujin, Jiraiya y Hiruzen con 3 cada uno. Eran probabilidades terribles incluso si Fujin se esforzara al máximo. Incluso si Guy eliminara a uno abriendo la séptima puerta interna, no habría mucha diferencia. Si bien Kakashi y Renjiro eran fuertes, su batalla contra Sakumo había demostrado que ninguno de los dos podía luchar a ese nivel. Fujin concluyó: la única forma en que podríamos cambiar las cosas es si los ninjas de Konoha más débiles se enfrentan a algunos de los Kages y los detienen. Sin embargo, esto resultará en bajas extremadamente altas. Conociendo a Hiruzen, podría usar el sello de la muerte de todos modos para evitar esas bajas, lo que nuevamente hace que mi intento sea inútil. Los cálculos de Fujin lo hicieron dudar. Como alguien a quien le encantaba mantener sus cartas ocultas, era contrario a su naturaleza exponerlas sin tener certeza de los resultados. Irónicamente, su mayor motivación para actuar así no tenía nada que ver con Konoha o incluso con Hiruzen. La principal razón por la que se sintió tentado a dejar de ser tan cuidadoso como siempre fue para ver si podía forzar un cambio importante en el futuro. Era su forma de demostrarse a sí mismo que el destino no existía, o al menos su existencia podía influir en eventos importantes. Mientras Fujin dudaba, hubo una persona que no lo hizo. Fujin extendió su brazo derecho y comenzó a formar el Rasengan en su mano derecha. Sin embargo, incluso antes de que pudiera formar por completo el Rasengan básico, Hiruzen creó 12 clones de sombra y los 13 sellos de mano tejidos rápidamente. Primero tejieron el sello de la serpiente y siguieron con los sellos del jabalí, el carnero, el conejo, el perro, la rata, el pájaro, el caballo y la serpiente en ese orden antes de aplaudir. Enma gritó: no me digas que eres. En el cielo, Fujin percibió el cambio en el chakra de Hiruzen y dejó de crear el Rasengan. Dejó escapar un suspiro y pensó: al final, esto todavía sucedió, esa orden de sellos manuales. Sarutobi, estás realizando ese jutsu. Pensó Enma con incredulidad. Hiruzen miró hacia atrás y pensó: así que este es el dios de la muerte que Minato decía que solo el que usa este jutsu puede ver. Suspiro, espero que esto funcione. Orochimaru notó las extrañas acciones de Hiruzen y dijo: no importa lo que intentes, es demasiado tarde. He ganado. Konoha caerá. Hiruzen no respondió cuando vio a los 12 Kages reanimados moviéndose hacia él. Sin perder tiempo, todos sus clones de sombra se movieron inmediatamente hacia ellos. En el bosque, Gaara no pudo resistir el bombardeo de los jutsus de viento supercargados de Naruto. La explosión del kunai de Fujin había dañado considerablemente la armadura de arena que lo rodeaba y antes de que pudiera arreglarla, fue atacado por Naruto. Para su horror, varias cuchillas de viento afiladas atravesaron la arena que rodeaba su cuerpo. Varios cortes largos se abrieron en su cuerpo, hiriendo a Gaara como nunca lo había hecho en toda su vida. Incluso el clon de Fujin se sorprendió. Mientras los gritos de Gaara resonaban por el bosque, el clon de Fujin no pudo evitar preguntarse: ¿podría este ataque matar a Gaara o lo hará? Incluso antes de que pudiera completar sus pensamientos, Gaara se transformó completamente en Shukaku. El clon de Fujin vio con expresión inexpresiva cómo Gaara se transformaba y Naruto usó el chakra de Kurama e invocó a Gamabunta para detenerlo. Dejó escapar un suspiro y murmuró: a la mierda. Esto sigue siendo beneficioso para mí. Es hora de hacer lo que tengo que hacer. La firma de chakra del clon de Fujin cambió de repente, al igual que su apariencia y su físico. El cambio fue tan drástico que nadie podría asociarlo con Fujin. Al mismo tiempo, una huella de sello se iluminó en su palma derecha cuando la golpeó contra el suelo. Cientos de marcas del dios del trueno volador se extendieron por toda la zona mientras una nueva huella de sello apareció en su palma izquierda. No hizo ningún otro movimiento y, en cambio, observó a Shukaku y Gamabunta como un halcón. Dentro de la barrera, Orochimaru observó divertido cómo los clones de sombra de Hiruzen se movían para interceptar a los 12 antiguos Kage. Los que lideraban la carga no eran otros que Hashirama y Tobirama. El clon de Hiruzen notó inmediatamente los cambios en el chakra de Hashirama y se dio cuenta. Entonces, está usando esa técnica, jutsu del portador de la oscuridad. En un instante, Hashirama colocó una oscuridad alucinatoria en la vista de Hiruzen y todos sus clones, haciendo que no vieran nada más que negro. Sin embargo, Hiruzen y todos sus clones interrumpieron su flujo de chakra y liberaron una gran cantidad de chakra yang. Liberación yang. Jutsu aniquilador de la oscuridad. Hashirama y Tobirama se sorprendieron. No había pasado ni medio segundo, Hiruzen y sus clones habían roto el genjutsu de Hashirama.
Hiruzen pensó, puede que no haya alcanzado el poder puro del Señor Primero ni la velocidad del Señor Segundo, pero he vivido lo suficiente para superarlos en ninjutsu y genjutsu. Dos de sus clones de sombras aparecieron frente a Hashirama y Tobirama. Ambos atacaron a sus clones de inmediato, pero sus clones agarraron sus brazos. El brazo del dios de la muerte apareció de los pechos de los clones de Hiruzen, atravesó los cuerpos de los antiguos Hokages y comenzó a extraer sus almas. Hashirama murmuró, lo siento mucho, Sarutobi. Tobirama sonrió y dijo, perdónanos por molestarte. Los clones de Hiruzen respondieron con remordimiento, por favor, perdóname, señor primero, señor segundo. Mientras los clones de Hiruzen se ocupaban de Hashirama y Tobirama, los demás Kages no se quedaron de brazos cruzados. Ya habían comenzado a enfrentarse a los clones de Hiruzen. La armadura relámpago apareció en el cuerpo del tercer Raikage mientras decía, aunque no estoy en mi máxima fuerza, ¿crees que un simple clon puede detenerme? Nunca imaginé que Konoha estaría tan desesperada, y eso contra tu propio estudiante, es una pena que esto no haya sucedido cuando estaba vivo. El clon que estaba frente a él no respondió. En cambio, se preguntó, ¿cómo reaccionaría si le informara del desastre que Fujin y Akuro crearon en el país del rayo? Ella está. Asalto con un dedo. El tercer Raikage concentró una cantidad extremadamente alta de chakra en un solo dedo y se dirigió hacia el clon de Hiruzen a una velocidad extremadamente alta. Sin embargo, el clon de Hiruzen contraatacó de inmediato con balas de vacío mientras se movía hacia atrás. El tercer Raikage los esquivó rápidamente mientras reducía la distancia entre ambos. Debido a su velocidad muy superior, apareció frente al clon de Hiruzen en tan solo un segundo. Sin que él lo supiera, ese también era el momento que el clon de Hiruzen estaba esperando. Liberación de viento. Jutsu de onda de vacío en serie a tan corta distancia, el clon de Hiruzen disparó cuchillas de vacío extremadamente rápidas y afiladas. Si hubiera estado vivo, el tercer Raikage se habría retirado. Pero, debido al control de Orochimaru y la naturaleza inmortal del cuerpo del Edo Tensei, continuó su ataque. Las espadas de vacío lo golpearon y atravesaron directamente la armadura de su modo chakra relámpago antes de golpearlo. Varios cortes enormes se abrieron en su cuerpo, y el más grande se extendió desde su cuello hasta su abdomen. Sin embargo, ninguna de las espadas de vacío logró atravesar su cuerpo o entrar más profundamente en su cuerpo, a pesar de que su cuerpo era considerablemente más débil que cuando estaba vivo. Así de fuerte era su cuerpo. Ignorando las heridas, continuó su ataque, pero se sorprendió cuando el clon de Hiruzen de repente agarró su muñeca. La lanza invencible del tercer Raikage fue detenida. Volteó su mirada hacia su muñeca y vio que la mano izquierda de Hiruzen estaba cubierta de chakra del viento. El tercer Raikage se dio cuenta inmediatamente. Ahora lo veo. El ataque anterior no fue para matarme o desmembrarme. En cambio, quería dañar mi armadura relámpago. Dado que la espada de vacío había cortado mi muñeca, esa parte quedó momentáneamente sin protección de mi armadura relámpago y es por eso que pudo detenerme. Sin embargo, ¿de qué sirve hacer esto? Estaba confundido. Aunque el clon de Hiruzen lo superaba, no había ninguna pérdida real para él, ya que aún podía seguir atacando. De repente, sus ojos se abrieron cuando el rayo alrededor de su cuerpo desapareció. En cambio, vio al dios de la muerte detrás del clon de Hiruzen, extrayendo su alma. El clon de Hiruzen se rió entre dientes y dijo, la muerte parece haber nublado tus recuerdos. Déjame recordarte por qué nunca te atreviste a batirte en duelo contra mí. Mientras su alma era extraída, el tercer Raikage recordó algunos de sus recuerdos. Durante la primera gran guerra ninja, Hiruzen se había ganado una reputación aterradora. La muerte de Tobirama al final de esa guerra había sido un gran golpe para Konoha. Para compensarlo, Hiruzen había entrenado tanto que su fuerza se había vuelto extremadamente aterradora, hasta el punto de que incluso los otros Kages no querían enfrentarlo en batalla. Durante las siguientes dos grandes guerras, el tercer Raikage se había enfrentado a Hiruzen varias veces. Sin embargo, esos enfrentamientos lo convencieron de no enfrentarse nunca a Hiruzen solo durante mucho tiempo. No hace falta decir que no lo había olvidado. Sin embargo, ya estaba muerto. Por lo tanto, no le importaba especialmente si Hiruzen lo mataba. Sin embargo, ver al dios de la muerte lo sorprendió. A cierta distancia, unos vientos intensos soplaban alrededor de Shamon, el segundo Kazekage, mientras se enfrentaba a otro de los clones de Hiruzen. Dijo, no sé si tú mataste al cuarto Kazekage o si lo hizo tu estudiante. Sin embargo, los vientos me dicen que cientos de mis aldeanos fueron asesinados aquí. Solo puedo hacerte pagar por sus muertes. Cientos de cuchillas de viento se formaron a su alrededor y bombardearon al clon de Hiruzen. El clon de Hiruzen escupió una gran cantidad de barro, que se transformó en varias paredes y absorbió las cuchillas de viento.
Tan pronto como terminó el aluvión de cuchillas de viento, varias balas de barro fueron lanzadas desde el barro. Shamon esquivó de inmediato, pero varios tentáculos de barro surgieron repentinamente del barro e intentaron atraparlo. Antes de que pudieran alcanzarlo, lobos hechos de viento aparecieron a su alrededor y dispararon esferas de explosión de viento a los tentáculos y los destruyeron. Shamon estaba a punto de volver su atención al clon de sombra de Hiruzen cuando varios clones de barro aparecieron del barro que había escupido antes y atacaron a Shamon. Shamon los miró y pensó, el mismo jutsu para defenderlo, atacarlo y reforzarlo. Su experiencia en ninjutsu está en un nivel completamente diferente de lo que recuerdo. Los clones de barro lo atacaron desde un costado, manteniendo a Shamon ocupado. El clon de Hiruzen aprovechó la abertura para parpadear detrás de él. Sin embargo, incluso antes de que el clon de Hiruzen completara el jutsu de parpadeo corporal, Shamon se dio la vuelta y apuntó con ambas palmas hacia el clon de Hiruzen. Dos grandes esferas de vacío se formaron en cada una de sus manos mientras decía, estoy impresionado. Pensar que ese joven escupidor de fuego de entonces ha llegado tan lejos. No me lo habría imaginado. Desafortunadamente, esto no es suficiente para detenerme. Docenas de balas de vacío, cañones, flechas y cuchillas de vacío fueron lanzadas al clon de Hiruzen continuamente desde las grandes esferas de vacío. Lo que lo hizo aún más complicado fue que cada una de ellas actuó de manera diferente, lo que hizo que la defensa fuera extremadamente difícil. Sin embargo, el clon de Hiruzen le disparó varias balas de vacío. Por un momento, Shamon se quedó confundido porque el clon de Hiruzen había atacado en lugar de esquivar. Después de todo, las heridas penetrantes eran inútiles contra un Edo Tensei, pero el clon se disiparía si resultaba gravemente herido. Cuando la primera bala de vacío disparada por el clon de Hiruzen se acercó al ataque, explotó. Los vientos liberados por la explosión fueron lo suficientemente fuertes como para desviar los ataques entrantes lo suficiente como para que no alcanzaran al clon de Hiruzen. Todas las demás balas explotaron de la misma manera, creando un camino para que el clon de Hiruzen avanzara. Los ojos de Shamon se abrieron de par en par mientras pensaba. ¡Increíble! Pensar que puede usar mi jutsu bala de vacío de esa manera. Detendrá la mayoría de los jutsus de viento. Por supuesto, no es completamente seguro, pero ha logrado evitar todos mis ataques. Como usuario de viento, a Shamon le gustaba pelear a distancia. Estaba a punto de retirarse, cuando los clones de barro que estaban detrás de él lanzaron ataques suicidas, cortando sus caminos de retirada. Sin poder retroceder y teniendo muy poco tiempo para reaccionar, cubrió sus puños y piernas con chakra de viento y atacó al clon de Hiruzen. Sin embargo, el clon de Hiruzen tomó la delantera con mucha facilidad en el taijutsu y rápidamente agarró sus dos manos. Shamon dijo, te has vuelto muy hábil. No recuerdo haber visto nunca a alguien tan hábil como tú. Cuando el brazo del dios de la muerte entró en el cuerpo de Shamon, el clon de Hiruzen respondió, he tenido tiempo para entrenar. Para ser honesto, tu dominio de la manipulación del viento fue una de las pocas cosas que no pude dominar. Afortunadamente, he tenido algo de inspiración últimamente. El clon de Hiruzen se rió entre dientes, ofendiendo un poco a Shamon, quien respondió, si estuviera en mi máximo poder y no dentro de una pequeña barrera, ni siquiera tu cuerpo principal habría podido detenerme. El clon de Hiruzen se rió entre dientes una vez más y dijo, los tiempos han cambiado. En tu época, tu talento en la manipulación del viento era el mejor. Durante décadas, nadie se acercó a tu nivel. Hasta hace unos años, cuando un joven ninja que mostró un talento incluso mayor que el tuyo apareció en Konoha. El ninja más talentoso en la manipulación del viento es de Konoha. Shamon, el segundo Kazekage, estaba sorprendido y decepcionado al mismo tiempo de que nadie en su Nagakure alcanzara las mismas alturas que él. Levantó la cabeza y observó otro intenso bombardeo sobre las defensas levantadas por sus dos sucesores. Sus ojos se posaron inmediatamente en Ryu y se abrieron de par en par. Observó. ¡Qué chakra del viento tan puro! No, está potenciado por el chakra de la naturaleza. ¿Cómo es que su chakra del viento sigue siendo tan puro? Y el chico que está a su espalda, su control sobre los vientos dirigió su atención hacia el clon de Hiruzen y preguntó, ¿es ese chico? Shamon estaba realmente sorprendido por el control de Fujin sobre los vientos. Nunca esperó que un adolescente alcanzara tal nivel. El clon de Hiruzen asintió. Shamon se rió entre dientes y dijo, es una pena que haya nacido tan tarde. Me hubiera gustado luchar contra él mucho más que contra Tobirama. Una expresión peculiar apareció en el rostro del clon de Hiruzen mientras recordaba la mierda que Fujin había hecho en el país del viento. Pensó, sinceramente, dudo que lo hagas. Sensei hizo muchas cosas, pero nunca sacudió los cimientos de ningún país por una mera misión de promoción.
Ni siquiera puedo imaginar lo que este chico haría en la próxima gran guerra, suspiro, debería haberle advertido a Jiraiya. Por suerte, Shikaku también lo sabe. La última vez que te vi, eras un tipo de sangre caliente. No pensé que te volvería a ver en tu vejez. Dime, ¿Onoki sigue siendo el Tsuchikage? Preguntó Mu. El clon de Hiruzen respondió. Sí, él también ha desarrollado una gran reputación. Mu se rió entre dientes y comenzó a flotar en el cielo y comenzó a formar un cubo en sus manos. Con una sonrisa, dijo, puedes agradecerme más tarde. Si eres lo suficientemente rápido, podrías sellar algunos de ellos antes de que se regeneren. Me temo que no tendrá la oportunidad de hacer eso, maestro Mu. Mu se sorprendió al escuchar una voz familiar. Miró hacia atrás para ver al viejo Onoki flotando y preparando el jutsu de desmantelamiento atómico incluso más rápido que él. Mu se dio cuenta de inmediato. ¿Un genjutsu? Rápidamente interrumpió su chakra y rompió el genjutsu. Onoki desapareció, pero el clon de Hiruzen apareció frente a él. Se dio cuenta. Me retrasó lo suficiente para poder alcanzarme antes de que completara mi jutsu. Mu inmediatamente voló hacia atrás, pero antes de que pudiera escapar, aparecieron chispas alrededor de las manos del clon de Hiruzen. Liberación del rayo. Jutsu de la prisión del infierno lanzó cientos de cadenas de relámpagos desde la punta de sus dedos. Ninguna de ellas atacó directamente a Mu, sino que se movieron a su alrededor, lo que le impidió volar antes de atacarlo desde todas las direcciones. Sin embargo, incluso eso fue una distracción. El relámpago en sí no era lo suficientemente fuerte como para causar mucho daño. Su verdadero propósito era simplemente ralentizar a Mu. El verdadero ataque fue el clon de sombra de Hiruzen que aprovechó la oportunidad para acercarse a Mu. Sin embargo, como el clon no manipuló su chakra, Mu se confundió y se preguntó, ¿quiere participar en una batalla de taijutsu contra mí desde tan arriba? La palma del clon golpeó el abdomen de Mu y el brazo del dios de la muerte entró en su cuerpo. Los ojos de Mu se abrieron de par en par en estado de shock cuando finalmente vio al dios de la muerte detrás del clon. Se dio cuenta. Entonces, por eso actuó de esa manera. Aún así, volvió su mirada hacia el clon de Hiruzen mientras pensaba. Él anticipó cada uno de mis movimientos y actuó antes de que pudiera atacar. A cierta distancia, pensamientos similares atravesaron la mente de Ozuki Genjutsu mientras se sentía indefenso ante el clon de Hiruzen. Pensó, este mocoso conoce todas mis habilidades, pero yo no tengo idea de las suyas. La última vez que lo vi, se especializaba solo en elemento fuego. Sin embargo, aún no ha usado un solo jutsu de fuego. En cambio, su elemento rayo es más fuerte que su elemento fuego en su época. Lo más sorprendente es que su habilidad en genjutsu es casi tan alta como la mía. No puedo ubicarlo bajo un genjutsu en absoluto. ¿Es un Uchiha secreto o algo así? De repente, varios shurikens de viento aparecieron de la nada y atravesaron los globos de agua que flotaban alrededor de Genjutsu antes de cambiar de dirección y dirigirse hacia Genjutsu desde todas las direcciones. Genjutsu inmediatamente convirtió su cuerpo en agua con una sonrisa en su rostro. Con su técnica de hidratación, la mayoría de los ataques físicos fueron inútiles contra él. Sin embargo, la sonrisa de Genjutsu desapareció de inmediato cuando varias corrientes de relámpagos recorrieron su cuerpo licuado. Volvió su mirada hacia los shurikens de viento que habían entrado en su cuerpo y se dio cuenta. Escondió pequeñas cantidades de chakra del rayo en el centro de cada uno de esos shurikens de viento. Debido al chakra del viento, el chakra del rayo estaba completamente oculto. Incluso alguien como yo no podía sentirlo debido a lo poco chakra del rayo que había en cada shuriken. Individualmente, no habría sido un problema para mí. Sin embargo, con todos juntos. El ataque no lastimó mucho a Genjutsu. Incluso si estuviera hecho de carne y hueso, el ataque no habría dejado ninguna herida en su cuerpo, y mucho menos cuando tenía un cuerpo inmortal. Sin embargo, el breve momento en el que estuvo aturdido fue todo lo que necesitó el clon de Hiruzen para dejar que el dios de la muerte comenzara el proceso de extracción de su alma. Incluso después de morir, tu hábito de permanecer en un segundo plano no ha cambiado. Tercer Mizukage, se burló el clon de Hiruzen mientras lo confrontaba. El tercer Mizukage resopló y dijo, deberías ser la última persona en criticar a otros por actuar desde un segundo plano. Es posible que otros no hayan entendido hasta qué punto actuó Root, pero para mí es obvio. La expresión del clon de Hiruzen se atenuó un poco después de escuchar a Root. A pesar de que Konoha había sido atacada a tal grado, no había escuchado nada sobre los movimientos de Danzo. Si bien era cierto que él y Shikaku no incluyeron a Danzo en sus planes, Hiruzen aún esperaba que su viejo amigo actuara.
Aunque Hiruzen no podía sentir lo que estaba sucediendo dentro de la aldea, tenía la sensación de que su antiguo camarada no había hecho ningún movimiento para ayudar a Konoha y reducir las bajas. El tercer Mizukage lanzó varios jutsus de agua de largo alcance mientras se burlaba. ¿Toqué un punto sensible? El clon de Hiruzen resopló y respondió: no te atreviste a pelear conmigo cuando estabas vivo. ¿Crees que el resultado será diferente después de que hayas estado muerto durante más de una década? El clon de Hiruzen esquivó inmediatamente el ataque mientras contraatacaba y disminuía la distancia entre ellos. Ambos se movían a una velocidad increíble, parpadeando sin parar. Sin embargo, el clon de Hiruzen estaba a solo unos pasos de él en cuestión de segundos. Una espada apareció en las manos del tercer Mizukage. Su chakra fluyó a través de ella mientras la blandía hacia el clon de Hiruzen. El clon de Hiruzen agarró un kunai y fluyó chakra de relámpago a través de él. Sin embargo, en lugar de atacar, de repente abandonó su impulso y en su lugar bloqueó la espada del tercer Mizukage con su kunai. El repentino cambio de impulso sorprendió al tercer Mizukage. Su espada empujó el kunai hacia abajo mientras el clon de Hiruzen se agachaba detrás. De repente, sus ojos se abrieron cuando sintió que algo entraba en su cuerpo. Antes de que se diera cuenta, su alma estaba siendo succionada fuera de su cuerpo y vio al dios de la muerte detrás del clon de Hiruzen. Se dio cuenta, por eso ha estado actuando de esa manera. Por eso otros dejaron de moverse de repente después de que los clones de Hiruzen los tocaron. No tenía como objetivo luchar y derrotarnos. En cambio, solo quiere que esa cosa extraiga nuestras almas. Pero, ¿qué jutsu es este? ¿Cómo puede existir un jutsu así? ¿Por qué no mató a todos con este jutsu durante las guerras anteriores? Varias preguntas surgieron en su mente. Desafortunadamente, su alma quedaría sellada dentro del dios de la muerte antes de que pudiera recibir alguna respuesta. Los clones restantes de Hiruzen también se encargaron de sus oponentes. El dios de la muerte les extrajo las almas al primer y segundo Raikage, al primer Mizukage, al primer Tsuchikage y al primer Kazekage. Hiruzen, el tercero Kage, se había enfrentado a 12 antiguos Kage mientras se encontraba atrapado dentro de una barrera. Aunque los antiguos Kage no estaban ni cerca de su máxima fuerza y apenas podían ser considerados ninjas de rango S, aún tenían cuerpos inmortales. Sin embargo, en solo 30 segundos, los clones de sombra de Hiruzen habían comenzado a extraer las almas de todos y a sellarlas dentro del dios de la muerte. El primero en ser sellado fue Hashirama, seguido de Tobirama. Ninguno de los dos se resistió al proceso. El tercer Mizukage fue el último en tener su alma extraída, pero incluso eso fue apenas 10 segundos después de que Hashirama fuera sellado. A diferencia de los Hokages anteriores, los otros Kages intentaron resistirse tal como lo hizo Orochimaru en la historia original. Desafortunadamente para ellos, el cuerpo inmortal del Edo Tensei no los ayudó mucho en este sentido y las almas de todos fueron extraídas en un lapso de unos pocos segundos sin apenas lucha, dejando a Orochimaru con los ojos muy abiertos. Después de reanimar a los antiguos Kages, Orochimaru se encontraba bajo una gran presión. Su Edo Tensei estaba muy lejos del nivel al que Kabuto lo elevó años después en la historia original. No solo los ninjas reanimados eran más débiles, sino que también le resultaba mucho más difícil controlarlos. Había excedido sus límites al invocar a 15 ninjas de rango S al mismo tiempo. Como resultado, apenas podía moverse. El análisis de Hiruzen era preciso. Si Orochimaru se distraía aunque fuera un poco, había una gran posibilidad de que perdiera el control y los Kage reanimados pudieran actuar según su voluntad. No hace falta decir que era muy consciente de que todos ellos intentarían matarlo primero sin una pizca de duda en sus corazones. Aunque existía la posibilidad de que pudieran destruir Konoha más tarde y Orochimaru pudiera revivir a través de los sellos malditos, no quería dejar que eso sucediera. Por lo tanto, se escondió detrás de los 12 Kages reanimados después de invocarlos. Esperaba que Hiruzen lo atacara, ya que sellar a los 12 Kages por sí solo era más o menos imposible. Sin embargo, Hiruzen estaba igualmente preocupado por detener a los Kage reanimados de las aldeas enemigas. Incluso si mataban a Orochimaru, los 12 ex Kage podrían causar estragos en todo Konoha antes de que los sellaran. Hiruzen no quería ver a cientos o miles de ninjas de Konoha cayendo. Por lo tanto, para sorpresa de Orochimaru, Hiruzen había hecho lo contrario, apuntando a los Kages reanimados en lugar de a él. El cuerpo principal de Hiruzen se quedó atrás y solo se movió hacia Orochimaru cuando quiso que el Kage reanimado se moviera hacia él y les diera a sus clones una apertura para sellarlos. Lo que Orochimaru nunca imaginó fue que un solo toque era suficiente para detener a todos los Kages reanimados. Sus ojos se abrieron de par en par, ya que no pudo ocultar la sorpresa en su rostro ni comprender qué demonios había sucedido. Involuntariamente exclamó: ¿Qué diablos pasó?
Orochimaru había trabajado duro para recolectar muestras de ADN de todos los antiguos Kage. Como un verdadero investigador y alguien obsesionado con el ninjutsu, Orochimaru había anhelado sus muestras de ADN durante mucho tiempo. Tuvo acceso a las células de Hashirama y Tobirama de Danzo cuando estaba en Konoha. Obtener las células de Minato también fue fácil después de su muerte. Sin embargo, acceder a los Kage muertos de otras aldeas era extremadamente difícil. Danzo lo había intentado hace mucho tiempo con sus subordinados de Road. Sin embargo, las otras aldeas conocían bien el Jutsu Edo Tensei de Tobirama y protegían muy bien a sus muertos. Incluso los ninjas de élite de Road no podían alcanzarlo, mientras que enviar ninjas de rango S a un lugar así era demasiado arriesgado. Como resultado, Danzo nunca los consiguió. Como Konoha nunca utilizó el Jutsu Edo Tensei a pesar de que dos grandes guerras letales ocurrieron en breve sucesión, las otras aldeas finalmente comenzaron a relajarse. Combinado con el hecho de que la segunda y tercera grandes guerras ninja habían resultado en bajas masivas, las aldeas decidieron enfocarse más en los vivos que en los muertos. Por lo tanto, Orochimaru obtuvo la oportunidad necesaria para robar algunas células de sus cadáveres. Por supuesto, no fue fácil. No conocía a los entresijos de otras aldeas. Por lo tanto, infiltrarse en ellas y colarse en su cementerio fue mucho más difícil que entrar en Konoha. Para complicar aún más las cosas, tuvo que hacerlo a escondidas. Si se hubieran dado cuenta de sus acciones, todas las aldeas importantes y los Kage comenzarían a perseguirlo. Si bien no les tenía miedo, también aumentarían la seguridad en sus cementerios o destruirían los cadáveres para evitar que alguien más hiciera lo que él hizo. Eso sería una gran pérdida de material de investigación futura para Orochimaru. Por lo tanto, había trabajado durante varios años para obtener las muestras de ADN de los Kage de otras aldeas. Sin embargo, hubo una excepción. A diferencia de otras aldeas, Kumogakure no redujo la seguridad en torno a sus cementerios. Orochimaru no pudo obtener las muestras de ADN de los Raikages anteriores. Finalmente tuvo la oportunidad justo antes de que comenzara la invasión. Y esa oportunidad se la brindó nadie menos que Fujin, quien mató a cientos de élites de Kuno siguiendo los planes de Hiruzen y causó estragos dentro de Kumogakure usando su identidad de Akuro. Debido a estos acontecimientos, Kumogakure se dedicó más a mejorar la seguridad de su aldea y a encontrar a los ninjas desaparecidos. La protección de sus cementerios, que nunca habían sido atacados, pasó a un segundo plano. A pesar de estar ocupado con los preparativos, Orochimaru había pasado unos días recolectando sus muestras. La razón para hacerlo no fue solo por el ataque a Konoha. Fue solo que tenía la oportunidad perfecta para obtenerlos. Como los tenía, decidió agregarlos a las otras invocaciones de Edo Tensei que planeaba usar en caso de que sus otras preparaciones no fueran lo suficientemente buenas. De todos modos, fue una tarea muy difícil, algo en lo que Orochimaru había invertido mucho tiempo. Sin embargo, Hiruzen selló a 12 de los 14 Kages reanimados en menos de un minuto. Sin palabras, Orochimaru se preguntó, ¿por qué se detuvieron de repente y cómo sus clones extrajeron sus almas tan fácilmente? ¿Qué eran esos sellos manuales que Sensei realizó antes? Miró a Hiruzen y sus miradas se encontraron. Los 12 clones de las sombras se disiparon después de que las almas de los Kages se sellaron dentro del dios de la muerte. En ese mismo momento, Hiruzen se movió hacia Orochimaru a una velocidad cegadora. Al igual que en la historia original, Gaara se quedó dormido y Shukaku y Gamabunta se enzarzaron en una intensa batalla. Fue entonces cuando llegó el momento que el clon de Fujin estaba esperando. Fue la razón principal por la que Fujin no disipó este clon para recuperar su chakra. La espada de Gamabunta cortó el brazo de Shukaku, enviando el gigantesco brazo de arena al suelo. El clon de Fujin pensó, esto es todo. Inmediatamente se teletransportó a la marca del dios del trueno volador más cercana al brazo y colocó su mano izquierda sobre el brazo de Shukaku. Debido a que acababa de ser cortado, todavía tenía una cantidad decente del chakra de Shukaku en su interior. Estaba a punto de regresar a Shukaku cuando de repente se detuvo, antes de ser succionado por el sello en la mano izquierda del clon de Fujin. Ni siquiera una cantidad minúscula del chakra de Shukaku dentro del brazo pudo escapar. Shukaku inmediatamente miró en esa dirección y se dio cuenta, ¿eh? Me están robando chakra. No fue el único. Gamabunta también notó el cambio repentino y pensó, el chakra de Shukaku de ese brazo desapareció de repente, ¿eh? ¿Cuál es esa firma de chakra? ¿Quién es y cuándo apareció esa persona aquí? Gamabunta no logró reconocer la firma de chakra y, debido al gigantesco brazo, ni Shukaku ni Gamabunta pudieron ver quién era la persona. Incluso si lo hicieran, no los ayudaría a identificar quién era. En cuanto a los otros genins, su atención estaba completamente centrada en Naruto y Gaara.
Pakun tampoco notó este extraño evento ya que el clon de Fujin había enmascarado su olor por completo. Shukaku inmediatamente perdió la calma, humanos repugnantes. ¿Encerrarme dentro de un niño no fue suficiente humillación? ¿Aún te atreves a robar mi chakra? Cómete mi bala perforadora de aire. Shukaku inhaló profundamente y disparó una gran ráfaga de aire a alta presión hacia su brazo. Hizo estallar por completo el brazo de arena y destruyó el bosque que se encontraba detrás de él. Shikamaru recogió a Sasuke y Lee y se escondió inmediatamente detrás de los grandes árboles. Pakun y Temari se escondieron de manera similar mientras los intensos vientos azotaban su área. A pesar de ponerse a cubierto, cada uno de ellos sintió los intensos vientos y apenas lograron mantenerse en el suelo. Shikamaru pensó, vaya batalla. ¿Por qué de repente atacó su brazo? Por suerte, no estábamos en la línea de ataque, o estaríamos muertos. ¿Eh? Debido a los fuertes vientos, la arena que retenía a Sakura se cayó. Shikamaru la atrapó de inmediato y se retiró hacia donde estaban Sasuke y Lee. Shukaku se rió y exclamó, roba a ese cabrón. Jajaja. Ahora es tu turno, sapo. Naruto preguntó, ¿robar? ¿De qué está hablando? Jefe, ¿Sakura está a salvo? Gamabunta lo ignoró y se preguntó, ¿esa persona murió tan fácilmente? Su firma de chakra desapareció justo cuando la bala de aire golpeó esa área. ¿Murió o retrocedió de alguna manera? Naruto gritó, jefe. ¿Sakura está bien? Ese ataque fue en su dirección. Gamabunta respondió en tono molesto, ella está bien. Todos tus amigos están a salvo. Mientras él sea derrotado, todos estarán a salvo. Naruto suspiró aliviado y la batalla continuó. A gran distancia, el clon de Fujin apareció de la nada con una enorme sonrisa en su rostro. Pensó, aunque no pude conseguir a Shukaku, esto también es bueno. Ahora es el momento de probar ese sello. Espero que funcione como se esperaba. Fin del capítulo.